estamos hablando, ¿quieres tomar agua? No pasa nada, porque estamos en sujoor, se puede tomar. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y continuamos en el Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, que como ustedes saben llega a todo el país y alhamdulillah, gracias a Dios, al mundo entero a través de la televisión pública argentina, haciéndonos mutua compañía en el sujoor, como dijo el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Tomar el sujoor, pues en él hay mucha bendición. Buen día a aquellas que recién se están despertando, se van levantando con nosotros y otros que nos están viendo desde el comienzo. Gracias por estar. A través de las plataformas digitales podemos viajar, podemos conectarnos con hermanos y hermanas de todo el mundo. Es el caso de nuestro querido hermano que ya lo tenemos conectado, Hisham Oulad Mohammed. Salam alaikum, Hisham. Khaled te saluda, ¿cómo estás? Wa alaikum salam wa rahmatullah, hermano Khaled. Muy bien, alhamdulillah. Bendecidos con este maravilloso mes y simplemente darte las gracias por la invitación y la enhorabuena por el Cálamo y su continuidad, alhamdulillah, ¿no? Alhamdulillah, gracias a Dios. ¿Tú estás en qué parte de España? Estoy en el centro, estoy en Madrid, en la capital. Estás en Madrid. Ok, ok. ¿Y cuánto tienen más o menos aproximadamente de ayuno? ¿Cuántas horas? Nosotros aquí tenemos 12 horas aproximadamente. Sí, no, aquí son más, son más. Entonces, son unas 15 horas aproximadamente. Sí. Bastante más largo que nosotros. Sí. Sí, porque ten en cuenta que aquí es ya primavera, inicio de verano, y ahí es al revés, ¿no? Los días son más largos, claro, aquí Sí, estamos en otoño. exactamente. Hisham, vamos a tenerte nuevamente. Para quienes no lo conocen, ya ha estado con nosotros el año pasado. Siempre que lo llamamos nos dice que sí. Sabemos que tiene una agenda muy acortada porque está siempre dando charlas a través de las redes sociales, con seminarios y demás, pero es lindo tenerlo también para la República Argentina y para el mundo también. Un Hablemos placer. de Ramadán, ¿no? Que a veces uno ayuna porque es musulmán y le toca ayunar, pero ¿cuál es el real sentido? ¿Qué nos puedes enseñar y qué nos puedes explicar? Sí, como bien dices, Khaled, muchas veces ayunamos por inercia, ¿no? Todo el mundo lo hace, nosotros nacemos en una familia que lo hace y por lo tanto, por inercia o por herencia, también lo hacemos, ¿no? El Ramadán no, el Ramadán tiene que ser por conciencia, tienes que ser consciente de lo que haces, entender bien el sentido de tus actos, ¿no? Y tener lo fundamental, que es la intención, ¿no? La intencionalidad, lo que se llama an-niyya, es algo fundamental en la práctica islámica, no solo en el Ramadán y su ayuno, sino en cualquier acto de adoración en el Islam. La niyya, la intención, es la primera condición sin la cual todo es inválido. Y por lo tanto, es la pregunta, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por quién lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por mí mismo? ¿Lo estoy haciendo por los demás? ¿O lo estoy haciendo por quien me lo ha enseñado y me lo ha mandado, que es Allah, alabado sea, ¿no? Entonces, eso para empezar, esa pregunta al inicio de una acción, de una adoración, es esencial y es quizá ese momento de parón, de pensar y preguntarse uno mismo y cuestionar por qué hace las cosas. Segundo, el Ramadán, ¿qué es lo que me enseña? ¿Qué es lo que me enseña? Para empezar, Ramadán, yo siempre digo que Ramadán y el ayuno de Ramadán lo que hace es sacarnos de nuestra zona de confort, ¿no? Nos saca de nuestra zona de confort en cuanto a sueño, porque cambian los horarios de sueño, en cuanto a comida y bebida, cambian totalmente los horarios de comida. Normalmente comemos las diferentes comidas durante el día y ahora pasan a ser durante la noche, lo que es el iftar, lo que es la cena y lo que es el suhoor. Entonces, en todos los sentidos nos saca de nuestra zona de confort. Y cualquier persona se siente incómoda fuera de esa zona de confort. Pero Ramadán te enseña a tener resiliencia, tener resistencia, tener paciencia, que aunque las cosas vayan mal en la vida, aunque te sientas fuera de tu zona de confort, y lo estamos viviendo con esta situación a nivel mundial, con la pandemia, una pandemia que nos ha sacado de nuestro ritmo de vida normal, etc. Pero Ramadán te enseña que puedes
seguir adelante. Si lo puedes hacer 30 días y te saca de tu zona de confort en todos los sentidos, tanto en el sentido de la comida, de la bebida, del sueño, de todos los sentidos, incluso a nivel fisiológico, te cambia, ¿no? Entonces lo puedes hacer y eres capaz de hacerlo. Muchas veces no somos conscientes de nuestras capacidades, del potencial humano que llevamos dentro, de la fuerza que Allah subhanahu wa ta'ala nos da. Siempre nos apresuramos a decir, no puedo hacerlo, no, es imposible, es que es muy difícil. Pero Allah subhanahu wa ta'ala te enseña a que todo es posible. Con Allah subhanahu wa ta'ala es todo posible y que Allah ya ha puesto en ti como ser humano dignificado por Allah subhanahu wa ta'ala y un ser humano que no es solo algo material, sino que es algo espiritual, ese misterio que es el soplo divino, que es el alma que está en nosotros. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, sí que es posible, siempre teniendo a Allah subhanahu wa ta'ala a tu lado, ¿no? Siempre lo mencionamos que las obras dependen de las intenciones, como bien también estás explicando, y además lo estamos reiterando en todos los programas. Nos tiene que servir Ramadán como una escuela para todo el año, porque no es que cambio estos 30 días, 29 o 30 días, lo que dure el Ramadán, sino qué ocurre después. Si bien después tenemos Shawwal también para seguir ayunando, pero ¿qué ocurre después de Shawwal? Sí. ¿Nuestro estado cambia, no cambia? ¿Cómo debemos hacer para seguir estando en modo Ramadán, que es lo más lindo del mundo prácticamente? Sí, es digno, pero es bastante difícil y quizá algo utópico. Sí. Lo que pasa es que el ser humano fluctúa, sube y baja, y así es la vida, ¿no? Tampoco hay que tener expectativas sobrehumanas de la gente, ¿no? Friedrich Nietzsche decía que el Islam, ¿no? Él alababa al Islam y decía que el Islam presupone hombres, presupone seres humanos, no presupone que está hablando con ángeles, con seres perfectos, sino que habla a seres humanos. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, Kullu bni Adam khata, todo ser humano comete faltas, se equivoca. El mejor o los mejores de aquellos que se equivocan son los que rectifican, los que vuelven al camino recto, a sus cabales, ¿no? Entonces, Ramadán es como ese empujón que te hace ascender un poco. Si bien luego vuelves, pero no caes al mismo nivel al que estabas antes de Ramadán. Y así, año tras año, ¿no? Es algo que te empuja hacia adelante y aunque des un retroceso, no vuelves al mismo punto de inicio. Es lo que pretende Ramadán de nosotros. Y sobre todo has dicho una cosa muy importante, hermano Khalid, que es no reducir Ramadán solo al ayuno, a lo que es la abstinencia de comer, de beber, sino que Ramadán es una abstinencia a nivel o en el sentido ético. En el sentido ético. Nos fijamos mucho en lo que entra en nuestra boca y en nuestro vientre, pero no nos fijamos en eso que sale de nosotros, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos llama la atención a esto. El profeta, que la paz sea con él, dice que aquel que no deja la falsedad, decir la falsedad, ¿no? Lo obsceno, o el amal bihi, y los actos falsos también y obscenos, entonces Dios no tiene necesidad para que deje su comida y su bebida, ¿no? Si lo has reducido solo a comida y bebida, entonces no te sirve de nada, sino que tener en cuenta que esos actos de hablar mal de la gente, esos actos de expandir rumores, todo lo que de mentir, de dar testimonio falso, etcétera, 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 eso es lo que debe de cambiar en Ramadán, lo que sale de nosotros, no solo lo que entra, ¿no? Siempre lo hemos mencionado también, y reitero esto, los que nos siguen programa a programa, que lo más fácil del ayuno prácticamente es dejar de comer y de beber. Lo otro es lo más difícil, controlar las pasiones, no entrar en esos chusmeríos, como decimos aquí en la República Argentina, no hablar Totalmente. de uno, del otro, porque tenemos que saber que estamos ayunando. No mentir hasta en lo más mínimo. Cuando alguien te llama y por ahí no querés atender, haces que atienda a alguien de tu familia y que diga, no, no está. Entonces ya estamos incurriendo en la mentira. Entonces, ¿nos sirve realmente ayunar o no? Sí, yo creo que sí. Al fin y al cabo sí que sirve porque somos como esos alumnos que están en una escuela y cada uno sale con un nivel de estudios determinado, aunque hayamos Sí, atendido a la misma escuela, ¿no? No todos es vamos a ser verdad.
ingenieros y pilotos de avión, sino que cada uno saca lo que puede, ¿no? Y entonces algunas personas salen muy reforzadas de Ramadán y algunas personas sacan un poco, pero al fin y al cabo sí que sacan algo de Ramadán. Pero para terminar, simplemente una cosa muy importante, y es que Ramadán te enseña a ser consciente de ti mismo o pedirte cuentas de ti mismo. Omar ibn al-Khattab, que es una eminencia y una gran figura en la historia del Islam, el compañero del profeta Muhammad, que la paz sea con él, y segundo califa en la historia del Islam, decía una cosa muy interesante. Dice, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Pedidle cuentas a vosotros mismos antes de que se os pidan cuentas. Antes de que Dios os pida cuentas, vosotros mismos tenéis que pediros cuentas. Es lo que se llama el muhasaba, el ir haciendo un ejercicio de introspección, ver nuestros defectos, nuestras faltas, nuestras equivocaciones, por qué soy así y cómo lo puedo cambiar. Ese ejercicio de introspección, a veces la vida cotidiana, la vida frenética, la vida moderna, no te da ni siquiera un momento, un respiro para tener un momento para ti mismo y, digamos, estudiarte a ti mismo. Y el Ramadán lo que hace es darte un oasis en medio de este desierto espiritual, ese oasis en el cual tú te pides cuentas a ti mismo y empiezas a reflexionar acerca de tus acciones. ¿Por qué dejo de hacer esto en Ramadán y no puedo dejar de hacerlo fuera de Ramadán? Pedirte cuentas a ti mismo y sobre todo, además de la muhasaba, que es la introspección, hacer un acto de retrospección. Estudiar mi pasado y estudiar por qué he llegado aquí y cómo he llegado aquí y cómo puedo cambiar mi trayectoria en el futuro, inshallah. Lo que se llama también el muraqaba, ser consciente de cómo me comporto conmigo mismo y con los demás. Porque la mayor injusticia, como dice Dios en el Corán, es una injusticia contra ti mismo, ¿no? Si eres injusto contra ti mismo y no te conoces a ti mismo, entonces no vas a tratar con justicia a los demás, ¿no? Sabes que antes de comenzar el bendito mes de Ramadán, a mí me pasa, por ejemplo, que digo, bueno, en Ramadán voy a tener más tiempo para mí, para hacer algunas cosas que fuera de Ramadán no las puedo hacer. Y ahora pensando y reflexionando en lo que tú me estás diciendo, ¿por qué no lo hago cuando no es el bendito mes de ayuno? Digo, siempre corremos atrás del reloj, atrás del teléfono, no tenemos tiempo de nada, estamos en la cena y estamos con el móvil permanentemente. Y otro de los ejemplos claros, a mí no me pasa porque gracias a Dios no tengo ese vicio, pero los que fuman, que están en ayuno sin fumar, ahí hay un ejemplo, como tú estás mencionando. ¿Por qué no lo puedo hacer después de dejarlo? Si lo pude hacer ahora. Totalmente, has estado 12, 15 horas en España o Claro. más sin fumar y luego por la noche estropeas todo, ¿no? Todo el trabajo hecho. Entonces, es un mes que construye en ti la fuerza de voluntad, ¿no? Y no podemos obviar eso. Entonces, nosotros siempre decimos que Ramadán es una escuela que construye la fuerza de voluntad y has dado un ejemplo al principio que también, si bien has hablado de fumar, que es un viejo Sí. vicio y una vieja adicción, hoy tenemos nuevas adicciones como son las redes sociales y como son Internet, etc. Entonces, el Ramadán deja de lado un poco el teléfono, reduce el teléfono y las horas que pasas en las redes sociales y aumenta las horas que pasas estudiando el Corán o leyendo un libro nada más. No tiene por qué ser el Corán, pero cualquier acto de lectura. Es que el Islam empieza con Iqra, con lee, es la religión de la lectura. Y nosotros nos hemos olvidado de todo esto. Entonces, yo siempre llamo las redes sociales como las armas masivas de distracción, ¿no? Las armas masivas de distracción, porque nos están distrayéndonos, ¿no? Como decía Aldous Huxley, ¿no? El gran escritor y filósofo, decía que el futuro, ¿no? En su libro decía que el futuro va a ser un control del ser humano a base de su distracción, ¿no? Y tenemos como creyentes, no hablo solo de musulmanes, sino de personas con una conciencia de lo divino, tenemos que salir de esa trayectoria y esa corriente y buscar un respiro de toda esta trayectoria nociva, tóxica contra nuestras almas y contra nuestras familias y contra nuestras sociedades, ¿no?
Y ya se pasa rápido el bloque, te vamos a tener inshallah en otros programas porque siempre es muy lindo conectarse contigo, hablar de la vida, de lo que nos pasa en el día a día, y recién lo mencionaste, como creyentes, porque también nuestro programa lo ven personas no Totalmente. musulmanas, entonces hablamos para todo el mundo, no es que es nada más, por más que estemos en el sujur y es específico para el musulmán que se levanta, sabemos y nos consta que nos ve gente que no profesa nuestra religión, pero estamos abiertos a explicar y que también nos vean cómo vivimos. Cada religión tiene su ayuno y por lo tanto nos une el ayuno a todas las religiones del mundo. Khalid, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros televidentes y que Allah acepte de ellos su ayuno. Barakallahu fik. Amén, amén. Gracias, Hisham. Salam aleikum. Y nosotros continuamos con el Cálamo Especial de Ramán, un programa del Centro Islámico de la República Argentina. Pausa cortita y seguimos con mucho más programa. Perfecto, Hisham. 15 minutos, 20, 30. Excelente. Vamos al Fenomenal. otro. Espera que corto, ¿eh?